Vamos a leer la Biblia en Efesios capítulo 1 en el verso 7. Este culto, querido amigo, es diseñado y pensado especialmente en usted, amén. Los cantos, la palabra que se va a predicar, está diseñada en usted, así que bueno, goces en esta noche en la palabra del Señor también. Efesios capítulo 1, versículo 7. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, el versículo 7. Va a esperar un momento que terminen de encontrar. Bueno, vamos a leer todos a una voz. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Amén. Bueno, yo quiero que oremos en esta tarde, todavía es tarde. Vamos a orar para que la palabra de Dios sea haciendo cumpliendo ese propósito por el cual es enviada. Amén. Que los corazones y que las personas puedan tener su atención aquí, que Dios sea rompiendo toda atadura, toda cadena, y que la palabra del Señor pueda llegar a un corazón en esta noche. Yo invito a nuestro líder a que nos haga esta oración, amén, por la palabra del Señor. Amado Dios, amado Jesús, en tu nombre, Señor, oramos. Es su palabra, Señor Jesucristo, la que transforma al ser humano. Es su palabra, Señor, la que hace, Señor, del ser humano, del pecador, Señor, alguien que viva para ti, Señor. Rompe cadenas, Señor, en esta noche por tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea tratando en la vida de un amigo. Que también, oh Dios, sea hablando en la vida de un hermano, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. En tu nombre, Padre Celestial. Amén. Bueno, gloria a Dios. Dando un gloria a Dios puede estar sentado. Amén. Bueno, vamos a hablar en esta tarde por unos minutos. Yo le garantizo que no me demoro mucho, pero qué bueno que 2 horas nomás pueden estar sentadas, hermana. Pero qué bueno que usted me pueda prestar atención en esta noche. Amén. Bueno, vamos a hablar bajo el tema por unos minutos de uno de los temas más centrales que hay en la palabra del Señor, que es la redención. Amén. En esencia, el término de la redención significa 2 cosas. En primer lugar, significa rescate, y en segundo lugar, quiere decir liberar mediante el pago de un precio. La palabra redención proviene del latín, que significa comprar de vuelta. Amén. Uno de los ejemplos más claros para ubicarnos en este término de la redención es: ¿cuántos acá conocen una compraventa, cierto? Donde vamos y empeñamos, donde se empeña algo y ya luego se vuelve nuevamente con el precio faltante o con el precio que se empeñó, y luego se toman las cosas. Allí aplica este término porque cuando yo voy a ir por un artículo que está empeñado, lo que voy a hacer es precisamente redimir ese artículo. Si voy a comprar de vuelta algo que era mío, yo lo voy a comprar. La Biblia nos habla en Levíticos 25, capítulo 48 al 49, dice: después de que se hubiere vendido, podrá ser rescatado. Uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará. Es decir, que en la redención, en términos bíblicos, habían unas condiciones. La primera condición que había para poder redimir a alguien era que debía ser un pariente cercano. Amén. En segundo lugar, para poder redimir a algo o a alguien, debía ser por el precio o por el pago completo. También para redimir no se podía ofrecer el pago en animales. En la Biblia hay un libro que es el libro de Ruth. Este libro consta de 4 capítulos y nos hace una analogía de lo que es precisamente la redención, nos hace una antesala a la redención. En el libro de Ruth vemos 4 personajes principales. Entre ellos está Noemí, que tenía 2 nueras. Ellas eran Orfa y Ruth. Cada una tenía 2 esposos. Amén. Kelión y Malión. Por si de pronto todavía tiene un niño y todavía no sabe cómo ponerle, puede ahí, dice por ahí, cierto, Kelión puede ser. Noemí también tenía un esposo que se llamaba Elimelec.
Pues resulta que a esa familia le llegó de pronto ese día triste que en algún momento nos llega a todos, y se murió Kelión y Malión, también se murió Elimelech, y quedaron las tres mujeres, Noemí y las dos nueras, Ruth y Orfa. Noemí entonces le dice a Ruth y a Orfa de que se vayan cada uno para los lugares donde ellas venían, para donde sus madres, porque Noemí les dice, váyanse para allá porque yo no tengo más hijos para ofrecerles, ¿cierto? Entonces Orfa coge su camino, pero Ruth le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces Noemí y Ruth emprenden un viaje. Noemí se da cuenta que en la tierra de donde ellos eran, en Judá, en Israel, había una cosecha y ellos vuelven allí. Y allí ven a un personaje que se llama Booz, que tenía por allá unos cultivos y tenía unas tierras. Y Noemí le dice a Ruth, ese hombre Booz es un pariente nuestro y es uno de los que nos puede redimir, ¿cierto? Entonces, aprovechándose de esto, Ruth a su vez va y entabla una relación y se casa con Booz. De hecho, de allí Booz es el abuelo de David, y de Booz viene la simiente de Jesucristo. Amén. Allí vemos entonces una historia que nos cuenta como una antesala de lo que es la redención. Allí podemos ver cómo Booz redime a Ruth. Y decía ahorita que la redención es uno de los temas centrales de la Biblia, porque el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis nos hablan acerca de la creación del ser humano. Pero en el capítulo 3 nos habla acerca de la caída del hombre. Y de ahí en adelante los demás capítulos de Génesis y todos los demás libros de la Biblia están enfocados en un solo tema, y es la redención, es ese plan de salvación de Dios para rescatar al hombre de esa caída que pasó en Génesis 3. Entonces, cuando hablamos de redención, usted se podrá preguntar, bueno, ¿y de qué necesitamos nosotros ser redimidos o ser rescatados? En el capítulo 3 de Génesis vemos entonces la caída del ser humano. Allí el hombre, la Biblia dice que por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, así también entró la muerte, y por la muerte, y dice que esa muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. También de que necesitamos ser redimidos de la esclavitud del pecado. Pero en primer lugar, y es una pregunta que yo quiero que usted se haga, querido amigo, y es, bueno, nosotros de qué vamos a ser redimidos o de qué vamos a ser salvos. O la salvación, nosotros acá el tema principal de la iglesia es predicar la salvación, ¿cierto? Y bueno, ¿y de qué vamos a ser salvos? La Biblia dice en Romanos 9, 5, 9, dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Querido amigo y hermano, la salvación o la redención de la cual el ser humano necesitaba era para ser salvo de la ira de Dios. Porque la caída del hombre, cuando el hombre cayó, precisamente lo que hizo fue desobedecer a Dios, fue obrar en contra de la justicia de Dios. Y quiero decirle algo, que aunque Dios es misericordioso, sabemos que Dios tiene atributos y que Dios es amor, ¿cierto? Pero Dios también es justo, Dios también es santo, y Dios no pasa por alto el pecado del ser humano. La Biblia dice que el alma que pecare, ésta morirá. También dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Así que el hombre, cada vez que comete un pecado, está adquiriendo una deuda, ¿cierto? Y ese pago por ese pecado es la muerte. Y quiero decirle que esa deuda, además, es una deuda que es de gran precio. El ser humano, la humanidad, estaba endeudada, y era una deuda que el ser humano no podía pagar. Los hijos de Coré dicen en el Salmo 49, el versículo 7 y 8, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir a su hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Allí vemos entonces un panorama muy sombrío para el hombre, ¿cierto? Porque el hombre había adquirido una deuda. Estaba en la comunión con Dios, se había perdido.
y estaba esperando, además de que era esclavo del pecado y de la muerte, estaba esperando a que un día la ira de Dios, que de hecho es una ira santa, se ejecutara sobre el ser humano. Y el panorama era aún más sombrío, porque para poder redimir al hombre, si miráramos al cielo, no podríamos encontrar, porque los ángeles no nos podían redimir, porque habían unas condiciones, como lo escuchamos ahorita, ¿cierto?, de que debía ser un pariente cercano. Así que los ángeles no calificaban para poder redimir al ser humano. Y si miráramos alrededor a los grandes hombres de la Biblia, quizás a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Elías, ninguno de ellos calificaba. El apóstol Pablo dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que no había nadie que pudiera redimir al ser humano. Y Job dice en su libro: ¿cómo se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Si aún la luna no resplandece delante de él, y las estrellas no son limpias delante de su presencia, ¿cuánto más el hombre, que es un gusano, y el hijo del hombre, que también es un gusano? Job se preguntaba y decía: bueno, si Dios es justo, ¿cómo se va a justificar el hombre para con Dios? Y quiero empezar a concluir este tema con una analogía del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Algún teólogo en alguna ocasión dijo que el Nuevo Testamento era la revelación del Antiguo Testamento, y que el Nuevo Testamento estaba oculto en el Antiguo Testamento. Los judíos tenían dos fiestas principales. Ellos tenían muchas fiestas y muchas ceremonias, pero ellos tenían dos principales. Y lo primero era que los judíos se circuncidaban. Ellos se circuncidaban al 8º día de nacimiento, porque la circuncisión quería decir y confirmaba el pacto entre Dios y el hombre. Esa circuncisión hacía una distinción entre el pueblo de Dios y los demás pueblos que habían a su alrededor, que eran unos pueblos politeístas, que eran paganos. Pero quiero decirle que el cristianismo no es una religión nueva que solamente nació en Cristo. Nosotros tenemos un Dios que es nuestro Dios desde la creación del mundo. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo y también el Señor Jesucristo nos da como señal el bautismo en el nombre de Jesús. Y así como los judíos se circuncidaban, nosotros también Dios nos manda a bautizarnos en el nombre de Jesús, porque es precisamente el bautismo lo que nos hace esa diferencia entre el mundo y la iglesia. El bautismo quiere decir entonces que le pertenecemos a Dios, y es entonces ese distintivo que nos hace de Dios. Pero los judíos también celebraban otras fiestas, y la segunda fiesta de los judíos más importante era la fiesta de la Pascua. Los judíos tenían muchas fiestas. Las tres principales de ellos era la fiesta de Pentecostés, la cual celebraban en una especie de primicias. También tenían la fiesta de los tabernáculos, recordando sus viajes por el desierto. Y por tercero tenían la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua se llevó a cabo cuando Dios mandó a liberar al pueblo de Israel. Sabemos entonces de que Dios le envió unas plagas a Faraón y al pueblo de Egipto para que dejara salir libre al pueblo de Israel. Y la fiesta de la Pascua, antes de que pasara, Dios ya le había mandado 9 plagas al faraón, pero el pueblo de Israel no había salido. Entonces Dios le manda a todas las casas del pueblo de Israel a que maten a un cordero, y que con la sangre de ese cordero lo pinten en los dinteles de cada puerta, porque el ángel de Dios, Dios mismo iba a pasar por cada una de las casas que habían en aquel lugar, e iba a matar a todos los primogénitos. Entonces lo que iba a impedir que los primogénitos del pueblo de Dios muriera era esa sangre de ese cordero que estaba pintada en los dinteles. Y el día que llegó aquella plaga, pasó el ángel de Dios por cada una de las casas que habían en aquel lugar. Y en cada casa, si no estaba la sangre de Dios, había muerte. Allí entonces Dios derramaba su ira y mataba a los hijos de los primogénitos. Y usted me dirá: mi hermano, ¿para qué me habla de esta fiesta? Resulta que en aquel día Dios le estipuló a los judíos y les dijo: vea, cada año
van a celebrar el día de la Pascua. Van a comer pan sin levadura, van a matar a un cordero y lo van a hacer en memoria de que Dios en un momento los sacó de la esclavitud de Egipto y que pasó y mató a todos los primogénitos, pero a los que tenían la sangre en los dinteles de ese cordero que se había matado, Dios no los mató. Nosotros como iglesia y el mismo Señor Jesucristo estableció la Santa Cena. Y todos acá los que fuimos al campamento somos testigos de que fue un momento muy bonito. Y en nuestra iglesia las dos ceremonias más bonitas son, en primer lugar, el bautismo y también la Santa Cena. Y lo que nosotros celebramos con la Santa Cena es precisamente lo mismo que celebran los judíos el día de la Pascua. Porque el día de la Pascua ellos celebran que a través de la sangre de aquel cordero, la ira de Dios no mató a sus primogénitos. Y nosotros celebramos a través de la Santa Cena, que en la Santa Cena nosotros celebramos que un día Cristo murió, fue sepultado, pero que al tercer día resucitó. Amén. Y que por su sangre somos nosotros salvos de la ira de Dios. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor en esta noche? Gloria al nombre de Jesús. Entonces, continuando, vemos entonces que veíamos un panorama muy sombrío porque no había quien diera salvación o quien pagara el rescate por el pecado y por la ira que había desatado el hombre hacia Dios. Pero podemos ver que el profeta Isaías nos empieza a hablar y nos empieza a dar una señal de cómo iba a ser ese plan de rescate para el ser humano. En Isaías 35:4 dice: decid a los de corazón apocados, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución y con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Así dice en Hebreos 2:14, 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de Cristo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo a que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Allí entonces vemos cómo los hombres de Dios nos dicen que Jesucristo era el que iba a redimir al ser humano, que Jesucristo, que Dios mismo se iba a manifestar y que Él mismo iba a pagar el rescate por esa deuda que tenía el ser humano, esa deuda que era impagable, esa deuda por la cual no había aparecido absolutamente nadie que pagara por esa deuda ante Dios. Y allí entonces aparece la cruz. Y quiero hablar acerca de la cruz porque la cruz es el punto de inflexión en la historia de la humanidad. La cruz parte la historia en Dios. En la cruz se llevó a cabo, querido amigo y querido hermano, estamos hablando de que usted y yo teníamos una deuda. Y en la cruz del Calvario se llevó a cabo la transacción más grande en toda la historia. Porque fue en la cruz donde esa deuda de la cual estamos hablando, el Señor Jesucristo pagó por esa deuda. Amén. Y si bien es la salvación para nosotros, no tenemos que dar nada para ello, ¿cierto? Muchos dicen que la salvación es gratuita, pero quiero decirle, o permítame decirle, que la salvación, un día el Señor Jesucristo tuvo que dar un precio muy grande por ella. La cruz entonces es el pináculo de la historia del cristianismo. La cruz es el epicentro porque allí en la cruz fue donde Cristo pagó esa deuda que usted y yo teníamos ante Dios. Pero a Cristo, como dice por ahí una canción, a Cristo no lo mataron. El Cristo se entregó a sí mismo. Él dice, sino, Filipenses 2, 7 y 8, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Amén. Cristo en la cruz del Calvario, muchos se preguntan y se han cuestionado: venga, pero ¿por qué Cristo pudo haber muerto de otra forma, cierto? De pronto lo pudieron haber apuñalado con una espada, o hay veces dicen: no, entonces si Cristo lo hubieran matado con un arma, nos pondríamos un arma acá, cierto, como de collar. Pero el hecho de que Cristo muriera en la cruz era por un propósito, porque estaba dicho que todo aquel que muriera en una cruz era maldito. Y Cristo debía morir en la cruz del Calvario, porque usted y yo en Génesis capítulo 3 habíamos adquirido una humanidad caída y una maldición. Entonces Cristo murió en la cruz del Calvario para llevar la maldición de cada uno de nosotros. En la cruz del Calvario, querido amigo, nosotros fuimos redimidos y fuimos comprados. No por plata ni por oro, sino por la preciosa sangre del Cordero, sin mancha y sin contaminación. ¿Cuánto le dan una alabanza al Señor? Y lo que yo quiero, querido amigo, que usted se lleve en esta noche de este mensaje es lo siguiente. Ahorita veíamos cómo lo que pasó con la última plaga allí en Egipto, cuando pasó el ángel del Señor por cada una de las casas y de los dinteles. Y lo que el Señor quiere y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario fue derramar su sangre para que a través de esa sangre usted pueda acercarse a Jesucristo. Para que Dios, que ha estipulado un día en el cual juzgará al mundo con justicia, ese día cuando se llegue, cuando el Señor vaya a pasar con su ira, cuando Él esté pasando por cada uno de la humanidad, usted pueda estar con la sangre de Jesucristo. Porque solamente esa sangre, querido amigo, puede salvarlo de la ira de Dios. Amén. Yo quiero que usted se ponga en pie y vamos a darle gracias a Dios por ese acto de redención que Él llevó en la cruz del Calvario. Amén. Cristo Jesús en la cruz del Calvario, allí se llevó a cabo la expiación, es decir, que Él quitó el pecado del ser humano. Allí en la cruz del Calvario también se llevó a cabo la propiciación, es decir, que el Señor Jesucristo, la propiciación quiere decir que es calmar la ira de Dios a través de un sacrificio. Y quiero decirle, amigo, que Cristo fue ese sacrificio que calmó la ira de Dios. Por eso cuando Cristo lo vaya a mirar a usted, Él no ve el pecado que hay en usted. Aunque usted haya cometido pecados, Dios no va a pasar por alto sus pecados. Porque los pecados que usted cometió, cuando usted llega a Cristo, Cristo entonces con su sangre los quita. Cada vez que usted peca, no quiere decir que el Señor está pasando por alto sus pecados. Todos los que han llegado aquí a la iglesia, cuando llegamos por primera vez, de pronto llegaron personas que habían cometido pecados graves, ¿cierto? Quizás habían matado a alguien, quizás habían violado a alguien, no sé qué pecado más grave se le pueda pasar por su mente. Pero cuando usted recibe esa redención, ese rescate por su vida, no quiere decir de que Dios pasó por alto esos pecados, no. Porque la Biblia me dice que Cristo, cuando estuvo en la cruz del Calvario, Él llevó todas nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Cristo en la cruz del Calvario, cuando estaba siendo crucificado, estaba pasando allí algo que se llama la doble sustitución. Él estaba llevando el pecado de toda la humanidad, pero a la misma vez Cristo nos estaba imputando a nosotros su justicia. Por eso es que Cristo, cuando lo vea usted, querido amigo, cuando lo vea usted, no va a ver su pecado, sino que va a ver la justicia de Cristo. Amén. Vamos a orar y yo quiero que en esta noche, querido amigo, usted sea consciente y sea también alertado de que va a llegar un día en el que Dios juzgará al hombre con justicia. Amén. Pero hoy en esta noche le hemos presentado la salvación. Que usted, al igual que el pueblo de Israel, pueda pintar sus vidas
con la sangre de Jesucristo, para que en aquel día usted pueda ser salvo de la ira de Dios. Vamos a orar en esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pido, Señor, que esa palabra, Señor, sea quedándose, Señor, en el corazón de un amigo. Que un amigo, Señor, pueda llegarse a ti, Señor, a través de la fe, Señor. Para que acepte, Señor, ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por amor a cada uno de ellos. Porque tu palabra dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas ahora somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Permite, Señor, que un amigo, Señor, pueda mirarte a ti, pueda poner su mirada en ti, porque tú eres el único, Señor, que puede pagar por la salvación del ser humano. Porque tú eres, Señor, la única salida para el ser humano, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Gracias por la cruz, oh Dios. El precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor.